Tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. ¿Ya? En esta sesión vamos a trabajar el tema geodinámica terrestre, ¿sí? En la imagen podemos apreciar claramente cómo la actividad, ¿ya? Cómo la actividad de la Tierra se manifiesta de diversas formas. La Tierra es un planeta vivo, ¿ya? La Tierra es un planeta con vida, hay mucho dinamismo, hay mucha actividad, ¿ya? Dicha actividad siempre se va a manifestar, ¿sí? Por claramente como lo podemos observar, sismos o las erupciones volcánicas. Hay energía que quiere salir, ¿sí? Así como hay energía también en la parte externa. Por eso que este tema lo dividimos en dos partes, ¿correcto? Ya la parte externa lo hemos trabajado, hoy día vendría a ser el complemento. Fíjate que la tecnología A1 de Atenas permite mostrar una geomorfología, ¿sí? Un perfil topográfico, donde aquí vamos a poder comparar la geodinámica interna de la externa, ¿ya? La geodinámica interna, fuerzas internas, como también lo podéis llamar, ¿sí? Van a tener dos procesos, ¿sí? Van a tener dos procesos. El primer proceso se llama diastrofismo, ¿sí? El segundo proceso se llama vulcanismo, ¿ya? En cuanto al segundo proceso, no creo que tengas ningún inconveniente, porque si a mí me están diciendo vulcanismo, ¿sí? Hace referencia, obviamente, a los volcanes, ¿correcto? Vamos a hablar de volcanes, de la manifestación, ¿sí? En el diastrofismo tenemos un concepto sencillo que ahora lo vas a entender muy fácil, te lo voy a explicar. Ahora, el detalle es, así como tenemos geodinámica interna, una fuerza interna como lo ves en el GIF, que quiere salir a la superficie y muchas veces se manifiesta por una erupción volcánica, también tenemos geodinámica externa, que eso incluso lo hemos trabajado, que también tiene dos procesos, meteorización y erosión. A grosso modo, te puedes dar cuenta aquí, ¿sí? Que la geodinámica tiene dos divisiones, una interna, otra externa. Que la interna tiene dos procesos, diastrofismo, vulcanismo, y la externa también tiene dos procesos, meteorización y erosión. ¿Correcto? Mira, hay fuerzas externas, hay movimientos externos, como también las van a ver desde la parte del interior. Vamos a empezar a mencionar características importantes, ¿ya? ¿Qué es la geodinámica interna? ¿Cómo la conozco? ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Qué procesos tiene? ¿Dónde se origina? ¿Sí? Todas esas características lo vamos a ver en el cuadrito, ¿correcto? Si me dicen geodinámica interna, ya, van a actuar desde el interior. Hasta ahí no creo que te compliques la vida, ¿ya? Si me dicen geodinámica interna es porque actúan desde el interior de la corteza. Y si actúan desde el interior, yo le voy a llamar procesos geológicos. Porque la geología como ciencia se encarga del estudio de la estructura interna de la Tierra. ¿Correcto? ¿Sí? Otra característica, son conocidas como fuerzas endógenas. Tampoco creo que te compliques la vida porque si dice endógenas, ¿sí? Es porque está dentro. ¿Sí? El prefijo endo significa dentro. Justamente estamos hablando de la geodinámica interna, ¿ya? La geodinámica interna es una fuerza que quiere salir a la superficie. El detalle es, vamos a hacerlo más gráfico, si la geodinámica interna es una fuerza que quiere salir, ¿ya? Va a haber, y existe y tú lo sabes, una fuerza contraria, ¿ya? Una fuerza contraria que obviamente va a actuar en contra. ¿Cómo es esa fuerza? Todo el mundo la conoce. Tú, Isaac Newton te lo explicó, la famosa fuerza de gravedad. Si la gravedad va en esa dirección, la geodinámica interna quiere salir. Al encontrarme con una fuerza contraria, ¿sí? Obviamente, y se entiende, van a ser procesos lentos. ¿Correcto? ¿Sí? Fuerzas contrarias, como que se empiezan a repeler. Entonces, si yo estoy actuando contra la corriente, como tú sueles decir, es bien complicado nadar contra la corriente del río, ¿sí o no? Porque tú intentas avanzar y el río te lleva en sentido contrario. No es lo mismo que navegar en la misma dirección de la corriente del río, no sé si me dejo entender, ¿sí? Al tener una fuerza contraria, van a ser procesos lentos, ¿correcto? Son fuerzas constructoras de relieve,
Pero el detalle es que estas fuerzas internas, cuando vienen, valga la redundancia, desde el interior, se van a encargar de formar relieves macro. Cuando yo digo relieves macro, hago referencia a continentes, cordilleras, montañas. O sea, la interna se encarga de formar relieves grandotes, cordilleras, continentes y montañas. ¿Sí? Su acción se inicia desde el manto superior, o sea, desde el interior de la Tierra. Aquí tienes un GIF que te muestra claramente la corteza y debajo el manto. Y es aquí justamente donde se origina la geodinámica interna, mira, porque aquí están las corrientes convectivas de magma. Aquí está el magma que se mueve por las elevadas temperaturas, densidades, presiones. O sea, hay mucha actividad. Si el magma se mueve, es a partir del manto entonces donde inicia este proceso llamado geodinámica interna. Y el manto se divide en dos, manto superior, manto inferior. Es en el manto inferior justamente donde se ubican las corrientes convectivas, llamada astenosfera. No son continuos, ¿no? Se registran por periodos. Pueden aparecer en algunos periodos de manera más intensa y en otros como que disminuye su intensidad. No es como la externa. Si en un momento está lloviendo, puede que la lluvia se detenga, pero aparece la acción del viento que empieza a desgastar. Puede que el viento se detenga, aparecen los ríos que empiezan a desgastar. Puede que los ríos cambien de curso, se sequen, pero aparecen las olas que siguen impactando. O sea, van a ser procesos constantes en la externa, pero en la interna no son continuos, se registran por periodos. Y aquí viene lo más fácil, mira. Voy a manejar contrariedad, ¿ya? Y aquí sí quiero tu participación. Si es que tuvieras la posibilidad de activar el audio, sería mucho mejor. Si es que no, igual te voy a leer por mensaje. Amiguito, si a la interna le digo que actúan desde el interior, ¿qué cosa le voy a decir al externo? ¿Qué cosa le voy a decir a la ex? ¿Qué cosa le diría a la fuerza externa? Si la interna me dice que actúa desde el interior, ¿qué diría en la fuerza o en la geodinámica externa? Que actúa desde el exterior, ¿sí? Si a la interna le digo fuerzas endógenas, ¿qué cosa le voy a decir a la externa? ¿No le diría fuerzas exógenas? ¿No? ¿No vendría a ser todo lo contrario? Si se desplazan en contra de la gravedad, eso se refiere a la interna. ¿Qué pasará con la externa? Tendría que actuar a favor, ¿sí o no? Y al actuar a favor van a ser procesos lentos, rápidos. La externa serían procesos lentos, rápidos. Serían obviamente procesos rápidos, ¿sí? Y está Alexa, Nicola Costa, que se quieren hacer famosos, ¿sí? Por aquí tengo a Félix, Samillop, ¿ya? Nicola Costa por aquí, profe, mencione mi nombre, yo quiero salir por el YouTube, quiero que mi ex se entere que estoy estudiando en la mejor academia del Perú, en Atenas, porque yo sé que en Atenas voy a cumplir mi objetivo, ¿sí o no? Eso es lo que tú deseas, ¿sí o no? Bien, entonces se van a hacer famosos el día del joven, ¿sí? Muy bien, entonces, Cristian Guamán también, profe, mencione mi nombre, yo también quiero ser famoso, ¿sí? Ahí está. Yo voy a entender aquí aspectos puntuales. No es necesario que yo esté memorizando ambas geodinámicas, porque con aprenderme uno solo, yo podría decir que el resto es lo contrario. Unas actúan desde el interior, exterior, endógenos, exógenos, contra la gravedad, a favor de la gravedad, lento, rápido, geológico, geográfico, constructores, destructores, no son continuos, son continuos. Se inicia en el interior, se inicia en el exterior. ¿Para qué, amigo? Hay que hacer simple la geografía, amigo. ¿Para qué te vas a complicar? Profe, me han dicho que la geografía es memorismo. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha estafado, amigo? ¿Sí? Afortunadamente estás en Atenas. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Mira que la geodinámica externa ya lo hemos trabajado. Acuérdate, meteorización, erosión. Hoy completamos con la geodinámica interna. ¿Sí? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Hasta aquí ninguna pregunta? Listo. Está Luisito Ceballos también. Todo Gucci, profe, todo Gucci, todo bien. Avancemos entonces. Vamos a empezar, en este caso, con el tema
de la geodinámica interna, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos referencia, ¿sí?, a la geodinámica interna, yo te había dicho que encuentro dos procesos, diastrofismo y vulcanismo. En el tema del diastrofismo, fíjate el concepto que voy a colocar porque es un concepto muy fácil, ¿ya? Digo que es el movimiento, un conjunto de movimientos horizontales y verticales. Se acabó el concepto. Diastrofismo, movimientos verticales y horizontales de la corteza. Si yo digo que diastrofismo es el conjunto de movimientos verticales y horizontales, hay dos tipos de diastrofismo, ¿sí o no? Tendría que haber un diastrofismo vertical y un diastrofismo horizontal, ¿sí o no? ¿Podrías corroborar esa información? ¿Sí? Si me están diciendo, ¿ya?, de que diastrofismo es un movimiento vertical y horizontal, entiendo yo de que hay dos tipos de diastrofismo, uno horizontal y el otro vertical. ¿Sí? Ahora, si usted me dice, profe, que hay dos tipos de diastrofismo, ¿cómo se llaman esos diastrofismos? El diastrofismo orogénico, ¿sí? El diastrofismo orogénico. La palabra génico viene de Génesis. ¿Qué significa Génesis, jóvenes? Génesis significa inicio, origen, formación de algo, ¿sí o no? Ya hemos trabajado atmósfera contigo, ¿te acuerdas? Cuando colocamos Génesis, explicamos el origen de la atmósfera y eso tenía una explicación, básicamente, erupciones volcánicas, ¿te acuerdas? Ahora, si génico significa Génesis, inicio, te menciono, te ayudo, te informo de que oro, el prefijo oro significa montañas y cordilleras. El prefijo oro, montañas y cordilleras. Y génico viene de Génesis. ¿De qué vamos a hablar ahí, por favor? Lo máximo, Luchito, ¿eh? Del origen de las montañas. ¿Ya? Del origen de las montañas. Ahora, ¿por qué decimos que las montañas se van a formar por movimientos horizontales? Es que es a partir del choque de placas. Cuando las placas empiezan a chocar, ¿sí? Cuando las placas chocan, es a partir de ese choque que empieza su levantamiento recién. No vayas a pensar que porque las montañas son elevaciones, las montañas se forman por movimientos verticales, ¿eh? No es así, ¿ya? El movimiento ascendente, ese levantamiento, es consecuencia del choque de placas. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces digo yo, cuando a mí me dicen que diastrofismo es un movimiento vertical y horizontal, ¿sí? El diastrofismo horizontal se llama diastrofismo orogénico. ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Del origen de las montañas, cordilleras y todo lo demás. Hasta ahí no creo que te complique la vida. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, profe, usted me acaba de decir que las cordilleras y montañas se forman por movimientos horizontales. Eso ya lo entendí. Y que a partir de ese choque recién se da el levantamiento. ¿Correcto? Y eso va a formar cordilleras y montañas. La pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo se han formado las cordilleras y montañas? Se pueden formar de dos maneras. Claro, yo digo de manera general por choque, pero ese choque, ¿ya?, va a permitir crear dos términos, plegamiento y falla. Te lo voy a explicar con manzanas. Cuando a mí me dicen por plegamiento, ¿sí? Cuando a mí me dicen por plegamiento, entiendo de que la placa tectónica es menos densa. ¿Sabes por qué? Porque si la placa tectónica es menos densa, pregunta, cuando me dicen menos densa, entiendo que la placa es muy suave, ¿sí o no? ¿Es flexible, sí o no? ¿Qué me dices tú? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Mira, si es que la placa es suave, es menos densa, y yo le voy a ejercer, fíjate la magia de Atenas, mira, yo le voy a ejercer los movimientos horizontales, ¿cuál va a ser el resultado final? Mira, la magia de Atenas, mira. Profe, la placa se ha doblado. Tú en el examen de admisión no vas a encontrar la palabra doblado, ¿sí?
vas a encontrar el término plegamiento. Yo podría decir que el plegamiento es cuando la placa se dobla, ¿sí? Es la flexión de la placa. ¿Y por qué se va a doblar? ¿Por qué se va a plegar? Porque la placa es suave, pues. La placa es suave y al encontrar fuerzas horizontales, ¿sí? Al encontrar fuerzas horizontales, ¿ya? Esa placa por su flexibilidad se va a doblar. Exacto. Parecen ondas, ¿no? Así como tu papitas Lay's, que vienen con ondas, ahí está. Ay, ay, ay. Muy bien, Moisés. Moisés me dice, profe, yo también quiero opinar, quiero que me haga famoso, mencione mi nombre, profe, yo soy un Moisés Taipe, y como he llegado a Atenas, la voy a agarrar a la primera, profe. ¿Está bien? Ya vamos a llegar a hablar de eso, Moisés. No te preocupes, porque es importante, eso ha sido pregunta de examen de admisión, ¿ya? Le voy a colocar nombres. A la parte alta del plegamiento le llamo anticlinal. A la parte baja del plegamiento le llamo sinclinal. Retroalimentación. El diastrofismo son movimientos horizontales y verticales. Te estoy explicando el diastrofismo horizontal, que se llama orogénesis u orogénico, que me habla el origen de las montañas. Una montaña se puede formar o por plegamiento o por falla. Te estoy explicando por plegamiento. Se va a plegar, se va a doblar, se va a flexionar cuando la placa es menos densa y reciba las fuerzas horizontales. Resultado de este choque horizontal, la placa se ha doblado, se ha plegado. A la parte alta, anticlinal. A la parte baja, sinclinal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están con vida, jóvenes? ¿Sí? Todo yes. Mira, solamente le he preguntado, solamente le he colocado nombre nada más. ¿Lo pueden preguntar con otro nombre o solo plegamiento? Solo plegamiento, Nicolita. Solo plegamiento. ¿Ya? Solo plegamiento. Ahora, ¿cuál de los dos, por el amor de Dios, es una pregunta muy fácil, nivel universitario de deportes? ¿Cuál de los dos, el anticlinal o el sinclinal, estaría formando las montañas y cordilleras? Anticlinal. Ay, 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 escuché por fin, qué emoción. Escuché, sí tienen audio, ¿no? Sí tienen audio, qué bonito, ¿ya? Los que tienen audio, activen el audio, para que esta clase no parezca una virtual, que parezca presencial, ¿correcto? Cuando vas a opinar, activas tu audio y luego la apagas, porque tampoco queremos... Es que da miedo. No, no te preocupes. Hay que ser precavido nomás. Sí, eso sí tengan cuidado, porque si no mañana nos hacemos famosos, nos hacen viral, dice, ¿ya? El anticlinal. Vamos a hacerlo más gráfico, mira. Vamos a agregar por aquí la información, mira. Si yo considero que una montaña siempre lo he dibujado de esta manera, ahí está, pues mira, ahí está el anticlinal, mira. Ahí está el anticlinal. ¿Me dejo entender o no? Entonces, en el cuadrito yo resumo la información que digo. El anticlinal, parte elevada, se encarga de formar montañas y cordilleras. ¿Y qué me formaría el sinclinal, profe? La parte deprimida, valles y depresiones. Valles y depresiones. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, por sinclinal, ¿sí? Cuando esta parte hundida se llena de agua, cuando esta parte hundida se llena de agua, se forman lagos de origen tectónico. Mira la imagen. Claramente podemos ver que en este sinclinal, que en este hundimiento, ¿sí? Ha sido ocupado por agua formando un lago. Así se forman los lagos. Tienes la explicación y tienes la imagen para que tengas una idea más clara. ¿Correcto? Ahora, solo para ustedes, ¿ah? Bajito nomás. No quiero que nadie se entere, ¿ya? Las demás academias se pueden enterar. Por plegamiento, jóvenes, o sea, por anticlinal, se han formado las cordilleras más importantes del planeta. Quiero que me bombardees de información y me menciones cordilleras importantes del mundo. Andes. ¿Cordillera de los Andes? Muy bien, eso me gusta. ¿Qué más, jóvenes? Aparte de los Andes, ¿qué otra cordillera conocen? El Himalaya. Gracias, doctor. Y me voy a quedar con ese ejemplo. Me voy a quedar con ese ejemplo, ¿sabes por qué? Porque el Himalaya, ya,
A comparación del resto de cordilleras, los Andes, los Alpes, las Rocallosas, la cordillera Apalache, la cordillera Cáucaso, los Urales, Pirineo, un montón de cordilleras en el mundo. Cordillera Atlas, el Kilimanjaro. O sea, hay un montón de cordilleras, pero el Himalaya tiene un caso particular. ¿Es la cordillera más alta del planeta, sí o no? Vendría a ser la cordillera más alta del planeta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces yo digo, mira, por plegamiento que se han formado los Andes, el Himalaya, el Cáucaso, los Alpes, rocallosas o rocosas, Urales, Pirineos, Apeninos, un montón de cordilleras en el mundo. Pero uno en particular tiene la característica, el dato de ser el punto más alto del planeta. ¿Cómo te trauma San Marcos entonces? Monte Everest con sus 8.848 metros sobre el nivel de mar, ubicado en la cordillera Himalaya entre China, Nepal, Bután, considerado el punto más alto del planeta Tierra en el continente asiático, se ha formado por plegamiento. Tienes una imagen del Everest. Y el Everest se ha formado por plegamiento. Jóvenes, preguntas, consultas, dudas. Ninguna, profesor. Te acabo de explicar cómo se forman las montañas por plegamiento. Ahora, ¿qué vendría? Explicar la formación de montañas, ¿por qué? Te ayudo. ¿Por qué? Ya no puedo ayudarte más, ya. Ahora viene la explicación de formación de montañas, ¿por qué? Falla. Claro. Ahora toca hablar de falla, ¿sí? Ahora te acuerdas de tu amiga, pues falla, ¿sí? Si en el plegamiento la placa era más suave, menos densa, ¿qué debe pasar en el fallamiento? Mira, ¿qué dice ahí? ¿Exacto, sí o no? Y si yo le aplico fuerzas horizontales, porque estamos hablando de fuerzas horizontales, ahí está Iyari Castillo, muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a doblar? Yo les pregunto a ustedes, ¿esa placa se doblará? ¿Se plegará? No, va a fallar. Y cuando yo digo falla en geografía, hablo de una ruptura. La placa se va a romper. Y mira cómo queda, amigo. Ay, ay, ay. La magia de Atenas. ¿Te dejo entender? Parte elevada, parte hundida. ¿Sabes qué le voy a hacer? Le voy a colocar nombres. Así como el anticlinal y el sinclinal del plegamiento, aquí tengo un horst o macizo y tengo un graven. Tengo un horst macizo y tengo un graven. El horst o macizo en la parte alta y el graven en la parte hundida. Pregunta para el mejor salón de toda la Academia Atenas. En el plegamiento, ya en el plegamiento, cuando yo tenía el plegamiento, tenía dos partes, anticlinal parte alta, sinclinal parte baja. ¿Qué formaba el anticlinal? Cordilleras. Montañas y cordilleras. Excelente. ¿Qué formaba el sinclinal? Que era el hundimiento, depresiones y valles. Muy bien, Iyari. Lagos. Ahora, claro, muy bien, valles o depresiones, porque son hundimientos. Ahora, si es que el sinclinal se llenaba de agua, lago tectónico. Si es que el graven se llena de agua, también es lago tectónico, porque la palabra tectónico tiene que ver con placas tectónicas. Y en ambos procesos, plegamiento o falla, estamos hablando de placas tectónicas. ¿Me dejo entender? El horst, ¿qué vendría a ser? ¿Una montaña, sí o no? Pero la característica particular de que el horst va a ser una elevación, pero va a terminar así, mira. No va a terminar así. Así no va a terminar. Va a terminar de esta manera. Y yo te pregunto a ti, cuando la elevación es plana, yo ya no le suelo llamar montañas. ¿Cómo le suelo llamar? Ah, ya, muy bien, muy bien. Le suelo llamar meseta. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? Está fácil, ¿sí o no? Está más fácil que ganarle a la U, ¿sí o no? Y aquí viene, mira, los horst, parte elevada, se encargan de formar mesetas. Los graven, parte hundida, se encargan de formar depresiones. Pero ¿sabes cuál es el detalle? ¿Sí? ¿Sabes cuál es el detalle? Que estas depresiones
A diferencia del sinclinal, estas son más profundas. El Graben son depresiones más profundas. Aquí viene una preguntita. Si por anticlinal se ha formado el punto más, por plegamiento, perdón, se ha formado el punto más alto del planeta, ¿qué se ha formado por fallamiento? El punto más bajo. Ay, ay, ay. Y cuando me refiero al punto más bajo, no me refiero a la fosa de las Marianas. Me refiero al punto más bajo, pero en la parte continental. En la parte continental. Vayamos por partes, como decía Jason. El Harz, parte elevada, forma mesetas, ¿correcto? Deme ejemplos, tampoco cañones, porque el cañón es un relieve que se forma por fuerzas externas. Se llaman depresiones como tal, a los hundimientos. Vayamos por partes. El Harz, parte elevada, se encarga de formar mesetas. Mesetas conocidas en el mundo, Anahuac, Castilla, Columbia, Mato Grosso, la meseta del Collao, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, en el hundimiento, en el Graben, se forman depresiones como la depresión del Mar Muerto, Valle del Rin, Valle del Río Jordán, pero hay uno en particular y lo estás viendo en la imagen, mira, te lo presento. Te presento el punto más bajo de la Tierra. Es la depresión del Mar Muerto. ¿Cómo te trauma San Marcos? La depresión del Mar Muerto con sus 369 metros aproximadamente bajo el nivel del mar, considerado como el punto más bajo del planeta Tierra entre los países de Israel y Jordania, en el Medio Oriente, se ha formado por fallamiento. Te lo resumo en 4 palabras. El punto más alto se ha formado por plegamiento. El punto más bajo se ha formado por falla. ¿Me dejo entender, jóvenes? Ahora, si el Graben es ocupado por agua, como te dije, forman lagos de origen tectónico. Como ejemplo, el Mar Muerto que lo estás viendo, el lago Titicaca que le llaman Valdivia, así le llaman en Bolivia, el lago Victoria, el lago Baikal. ¿Sí? Ahí apareció Leonardo DiCaprio. Preguntas, jóvenes. Ninguna, profesor. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Para eso estamos. Estamos para trabajar. Es que Atenas es lo máximo. Atenas es un nivel superlativo. No lo puedes comparar con el resto, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Correcto? Ya está. El tema en sí no es difícil. Es amplio, sí, por eso que lo hemos dividido en 2 semanas, pero complicado no es. No es un tema complicado. Sigan viendo entonces. Hasta ahora, ¿qué te he explicado? Te he explicado el primer diastrofismo orogénico, que es un movimiento horizontal, ¿correcto? Es un diastrofismo horizontal. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De un diastrofismo epirogénico, y este sería un movimiento vertical ya. ¿Me dejo entender? Porque diastrofismo significaba movimiento vertical y horizontal. El horizontal ya lo explicamos, orogénico, que forma montañas y cordilleras, que fue por plegamiento por falla, eso ya lo hablamos. Ahora vamos a hablar del otro diastrofismo, el vertical. Ya te dije lo que significa génico, que viene de la palabra génesis. Oro significaba montaña, epiros significa continente. ¿De qué vamos a hablar ahora, por favor? Jóvenes, Epiro, ay, 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 ay. Está Salomé, Luisito, Nicolcita y Yari, muy bien. Y profe, ¿por qué tan fácil? Es que en realidad en Atenas lo hacemos así, pues. Es que en realidad la geografía es fácil, amigo. La geografía no es complicada. Ahora, más que decir origen de los continentes, los bordes continentales, ¿no? Y la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo se originaron los continentes? Para ello, ¿sí? Para ello, vamos a hablar de teorías, ¿ya? La causa, el principio de la isostasia, si por un lado algo se levanta, por otro lado algo se tiene que hundir. Tiene que haber esa condición de equilibrio, ¿eh? Si es que no todos los continentes desaparecen.
Tiene que haber un equilibrio, así como la balanza, si algo baja, el otro sube. ¿Me dejo entender? Como el principio de Arquímedes, ¿no? Yo meto un objeto sólido en un cuerpo o un envase de agua, a medida que el cuerpo se va sumergiendo, el nivel del agua sube. Correcto, principio de la isostasia. Ascenso y descenso, Yauli Rosales, lo máximo. Profe, mencione mi nombre, quiero ser famoso, profe. Quiero que mi nombre llegue a todos los rincones del territorio. Yo sé que con Geoscar vamos a llegar a todos los rincones del territorio. Ya con esta imagen, si no me entiendes, ya con este GIF, si no me entiendes, ya me retiro de la educación. ¿Está bien o no? ¿Sí? Isostasia en modo explicación tipo inicial, tipo kinder. Ya está. Si algo sube, algo baja. ¿Correcto? La pregunta, ¿y cómo se formaron los continentes? Teoría de la deriva continental. Yo sé que si lo menciono como teoría, muchos ni se van a acordar. ¿Qué es eso? Teoría, nunca lo he escuchado. Primera vez en mi vida que lo escucho. Pero si yo te digo la palabra Pangea, ¿te suena algo? ¿Te recuerda algo? ¿Alguna vez lo escuchaste? La palabra Pangea. Alfred Wegener. Ay. Unión de continentes, ya se viene. Ah, profe. Lo que pasa es que yo no me acordaba el nombre de la teoría. De eso es. Y como usted muy bien lo dice, el doctor Alfred Wegener, como todo alemán, Wegener, 1912, plantea su teoría. Ahí está el doctor. Y mira cómo lo caricaturizan, agarrando Sudamérica y agarrando por otro lado África. Por eso que Iyari dice, ¿no? Unión de bordes continentales. Porque este patita decía, este es un erudito, es un maestro, ¿ah? Decía que todos los continentes antes estaban unidos en uno solo. Todos los continentes antes estaban unidos de uno solo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros consideramos, ¿ya? Sí, es correcto, sí, claro que sí. La palabra W se pronuncia como B, claro que sí, no hay problema. Así que tranquilo, Luisito, gracias por la acotación, más bien. Sí, muchas gracias. Luisito Ceballos, lo máximo, un capo el maestro, ¿sí? ¿Qué sería de mi vida sin ti, Luisito? ¿Sí? Entonces, Alfred Wegener decía, ¿no? Que todos los continentes estaban unidos en uno solo, y ese megacontinente se fue partiendo y formando los bloques que nosotros conocemos. ¿Sí? ¿Qué fundamentos presenta el alemán? Coincidencia de los bordes continentales. Él decía que si juntamos todos los continentes, encajan como un rompecabezas. ¿Y eso por qué se va a dar? Porque antes estuvieron unidos. Otro fundamento, paleoflora y paleofauna. Se han encontrado restos de animales antiguos, de plantas antiguas, en un continente, y también se ha encontrado el mismo resto de las plantas y animales en otro continente. ¿Cómo se explica eso? Antes tuvieron que estar juntas, pues. No necesito hablar, el GIF lo explica solito. Mira, cuaternario, Critácico, el Permiano. Mira, lo voy a detener ahí. Ya, ahí lo voy a detener. Hace 225 millones de años, ¿ya? Algunos dicen 300, otros 280. Son aproximados, ¿ya? Pero en la etapa pérmica, todos los continentes estaban unidos en uno solo. Y ese único bloque le llamó Pangea, y lo estás viendo en el GIF. Luego, ¿qué pasó? En el Triásico, hace 200 millones de años atrás, la Pangea se divide en dos bloques, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Ahí Yari se acuerda. Y luego, ¿qué fue pasando, profe? Se fueron deformando en el Jurásico, Cretácico, hasta llegar al Cuaternario, mire, y todos los continentes, como tú muy bien los conoces, con sus respectivas ubicaciones. Entonces lo voy a dejar correr para que te deslumbres con este GIF que lo explica solito, amigo. Así se formaron los continentes. Jóvenes, ¿todo bien? ¿Están vivos? ¿Se entiende, Todo verdad? bien.
Ya. Ahora, ¿sabes cuál es el detalle? Muy bien, Nicole. Esa misma pregunta le hacen al doctor. ¿Por qué la Pangea se divide? No supo responder. Los que fueron complementando esta teoría fueron los autores de la siguiente que vamos a mencionar a continuación. ¿Ya? Otro detalle, cuando la Pangea se divide en dos bloques, fíjate ahí que la Eurasia está al norte, ¿sí? La Eurasia está al norte, Gondwana al sur, ¿ya? De la Eurasia se originan 4 continentes. Y te voy a regalar una mnemotecnia. La mnemotecnia significa gané. Con eso te vas a acordar los 4 bloques que se originan de la Eurasia. ¿Correcto? Profe, ¿por qué la mnemotecnia gané? Lo voy a detener. Ahí lo voy a detener. La letra G hace referencia a esto que te estoy indicando con el cursor. Tú lo ves. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se llama justamente Groenlandia. La letra A hace referencia a quién. Mira, mira, mira. ¿Quién está arriba? Mira, ¿quién está arriba? Asia. La letra N hace referencia a este bloque. ¿Cómo se llama el bloque que está poniendo? Norte A, Norteamérica. ¿Y por qué no le pone América del Norte, profe? Es que para que encaje la mnemotecnia, pues amigo. ¿Me dejo entender o no? Ahora, el viejo continente sería la E de Europa. Los otros bloques van a tener que estar necesariamente debajo. Basta que te aprendas Gané, Groenlandia, Asia, Norteamérica, Europa, el resto lo mandas abajo. ¿Me dejé entender? Ahí Sí, está. profe. Profe, ¿y cuál es, o cómo se llama la otra teoría? Porque entiendo que también me podrían preguntar, que fue el complemento básicamente de la teoría de la deriva continental. Teoría de la tectónica de placas. Teoría de la tectónica de placas. ¿Ya? Aquí tenemos un grupo de científicos, la comunidad científica internacional. No solamente es un personaje, es un grupo de científicos. ¿Sí? Yo me salí de ahí porque tenía que dictar clases en Atenas, no tenía tiempo, ¿ya? El más representativo aquí, Harry Giss, que es el autor de La expansión de los océanos, una teoría que te habla de cómo los océanos se expanden. Luego el siguiente, Morgan Beer, que habla acerca de las fallas transformantes a nivel mundial. Y finalmente Tuso Wilson, que habla acerca de las placas. Pero el más representativo, Harry Giss. ¿Qué nos dicen los científicos? Lo sostiene que la corteza está compuesta por placas tectónicas. Hay placas continentales que son menos densas y oceánicas que son más duras, porque a mayor profundidad la presión aumenta, la densidad aumenta. ¿Correcto? Entonces, las placas tectónicas que tenemos en el mundo se dividen en 2, continentales y oceánicas. Un mapa de placas. ¿Y sabes por qué se mueven las placas? Porque debajo hay corriente de magma. Eso es lo que no supo explicar Alfred Wegener. ¿Correcto? ¿Sí? Que las placas se mueven porque debajo hay magma que se está moviendo y se llaman corrientes convectivas de magma. Ves en el mapa y te puedes dar cuenta claramente de que las placas se están moviendo y si es que algunas chocan, otras se separan, ¿sí o no? ¿Lo estás viendo, sí o no? Sí, profesor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, profe? Aquí sí pisamos un poquito el acelerador porque ya el tiempo nos está ganando, ¿sí? Para explicarte esto de bordes continentales, eso preguntan a cada rato. ¿Se entendió las dos teorías, sí o no? Uno habla de la formación de continente como parte de un solo bloque, luego que se van disgregando, deformando, y el otro lo complementa, ¿no? El hecho de que las placas se estén chocando, separando, ¿sí? Básicamente es porque debajo hay magma que se está moviendo. ¿Correcto? Bien. Bordes de placas. Si por un lado están chocando, por otro lado se están separando. Cuando las placas chocan, les llaman convergencia o bordes destructivos, porque cuando las placas chocan se van a destruir entre sí. ¿Ya? Ejemplo de convergencia. Cuando escuche la palabra convergencia, eso es choque de placas. ¿Correcto? Choque de placas.
En esos choques de placas van a haber mayor actividad sísmica, fosas oceánicas, etcétera, etcétera. Primer ejemplo, por subducción. ¿Qué significa la letra O y la letra C? Que dos placas están chocando, una oceánica y una continental. Acuérdate, ¿quién es la más suave? ¿La oceánica o la continental? Continental. Muy bien. Las oceánicas eran más duras porque estaban más al fondo. En cambio, las continentales eran más suaves. En el choque de estas dos placas, mira, una oceánica, que aquí la estás viendo, está chocando, pero como es dura, se va para el fondo, subduce. En cambio, esta placa que estás viendo por aquí, es el lado derecho, donde aparece el volcancito, es una placa suave. Al ser una placa suave, mira lo que va a pasar, se va a plegar. Aquí está un plegamiento, mira. Esto es una placa que al ser suave, se ha plegado. Jóvenes, ¿lo pueden apreciar? ¿Pueden apreciar que una placa se ha plegado ahí? Sí, profesor. Solamente una, ¿sí o no? ¿Correcto? Solamente una. Cuando choca una placa oceánica con una continental, la continental se pliega, la otra se mete por debajo. Así se formó la cordillera de los Andes, placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa sudamericana es la que se ha doblado, se ha plegado. Los Andes se formó por subducción. Los Andes se formó por convergencia, porque esto es un ejemplo de convergencia. Los Andes se formó por choque de placas. Ahí está. Y así se formó la cordillera de los Andes, visto desde arriba. Profe, ¿qué es obducción? Cuando dos placas van a chocar también, pero en este caso dos placas continentales. Fíjate, te lo digo de frente, cómo se ha formado el Himalaya, miren. Porque en la subducción, acuérdate, solamente se dobló una placa, solamente se plegó una placa. Aquí se van a plegar las dos. Y como las dos se pliegan, tremenda elevación. Placa índica, placa euroasiática. Así también se han formado los Alpes y los montes Urales. Ahí está el monte Everest. Así se formó por obducción. Profe, por subducción de dos placas oceánicas. Cuando dos placas oceánicas chocan, forman arcos insulares, lo que tú conoces como archipiélagos. Así se formó Filipinas, así se formó Japón, así se formó las Antillas. ¿Ya? Por subducción de dos placas oceánicas, al costado estás viendo las placas que chocan, se ha formado arcos insulares como Filipinas, Japón, ¿sí? Antillas, etcétera, etcétera. Ahí está la imagen de Japón, pues, justamente. ¿Correcto? Eso vendría a ser por convergencia. Por divergencia, por separación, va a haber construcción. Porque si por choque hay destrucción, cuando las placas chocan se destruye, cuando las placas se separan, va a construir algo. Se produce en el fondo oceánico por lo general. Abducción se llama. ¿Sí? Abducción se llama. Mira cómo se separan las placas, ¿ves? Y cuando las placas se separan en el fondo oceánico, sale magma que se solidifica, formando cordillera submarina. Formando cordillera submarina. Entonces, en las placas del fondo del mar se están separando. Eso es borde divergente. Abducción se llama. ¿Qué placas se están separando? Norteamericana de la eurasiática y la sudamericana de la africana. ¿Ya? Y esto es sostenido obviamente por la teoría que habla de la expansión de los fondos oceánicos, ¿no? Harry Gies como autor. ¿Correcto, jóvenes? Obducción. Dos placas continentales chocan. Ahí está, mira. C y C. Placa continental, placa continental. Estos ejemplos que están al lado izquierdo son choques. Este que está al lado derecho es separación. ¿Correcto? Ahora, así como hay choque y separación, hay bordes transformantes que no chocan ni se separan, solamente son movimientos laterales. Por eso le llaman transformantes conservativos o pasivos también. La imagen se explica sola.
Aquí ya no hay choque ni separación. Hay transformación nada más, porque es un movimiento lateral, miren. ¿Sí? Las placas se mueven lateralmente entre sí. No se generan ni se destruye placa. Ejemplo, por no decir que es el único, la gran falla de San Andrés. Es un movimiento lateral. Mira, tremenda. Hay una imagen real y tienes el mapa. Jóvenes, hemos llegado a la parte final, esperando que esta clase haya sido de tu agrado, hayas entendido, ya ha sido una recuperación de la semana del feriado. Si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, Dios mediante nos estamos despidiendo, ¿no? Mándate saluditos para Iyari, Nicole, lo máximo, ¿sí? Por aquí tenemos a Luisito, ¿sí? La gente que ha participado, Salomé, por aquí, ¿sí? Listo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, Dios mediante nos estamos viendo la siguiente semana. Sí, lo voy a enviar, no te preocupes. Listo, chicos. Cuídense mucho. Ha sido un susto. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias.